rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo de... Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai. Esta semana vamos a estar meditando sobre el tema Un nuevo tiempo para servir. A veces nos damos cuenta que en el tipo de contexto, en la sociedad en que vivimos, el tema de servir no es un tema tan popular. La mayoría de personas estamos más enfocados muchas veces a que nos sirvan que en servir. Vemos de cierta manera despectiva muchas veces lo que es el servicio. El pastor y predicador contemporáneo Miguel Núñez acusaba esta semana en sus redes sociales y decía: es interesante ver que la gran mayoría de personas hoy día quiere ser un influencer, pero casi nadie quiere ser un hombre aceptable para Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos en una época en que la gran mayoría de la humanidad busca los logros propios y nos hemos olvidado de algo tan básico para el cristianismo, tan común para el cristianismo, como lo es el servicio. Y hemos relegado a un rincón de nuestra existencia el poder servir. Hemos relegado eso a un tiempo libre que tengamos de vez en cuando. Sin embargo, cuando nosotros vemos el cristianismo, la médula central del cristianismo, la base central del cristianismo, es precisamente el servicio y no la grandeza del ser humano. Jesús lo deja bien claro en su mensaje, y un pasaje que quiero citar en esta ocasión, lo encuentro en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 33 al 37, y dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En la discusión que los discípulos tenían de Jesús, cuando venían con Jesús, hablaban de quién iba a ser el mayor. Y en algún momento de esa discusión Jesús escuchó el tema de los cuales ellos venían conversando, pero quiero hacerme un cuadro de lo que pasó. Prácticamente Jesús escuchó todo esa argumentación que ellos tenían y no dijo nada hasta que llegó a el cuartel general de ellos, a la base donde se reunían, que era en Capernaum. Y ya sentados todos, le dijo: ¿qué era lo que ustedes venían conversando en el camino? Porque quería darles una lección específica, porque a veces a nosotros se nos olvida que, como decía anteriormente, la base central del cristianismo es el servicio. Y Jesús nos tiene que refrescar a través de su palabra muchas veces que ese en realidad es el verdadero llamado. Nosotros muchas veces admiramos a personas como el apóstol Pablo y somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos, y se nos olvida que ellos transformaron el mundo bajo algo básico: servicio. Jesús mismo se entregó a sí mismo sirviéndonos a nosotros, y el llamado que nos hace es un llamado de servicio. Es amplio donde nosotros podemos expandernos en el servicio. ¿Y por qué digo que es amplio donde nosotros nos podemos expandir? Porque debemos de aprovechar el momento para servir. Uno de los momentos más claves en la iglesia primitiva, cuando ellos desarrollaron un momento de servicio, nosotros lo encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Y había una necesidad, y donde hubo una necesidad, se buscó una solución.
El verdadero servicio es buscar solución a los problemas. Nosotros predicamos el Evangelio porque es la base central de nuestro llamado, ir y hacer discípulos. Pero también nosotros tenemos que suplir la necesidad de llevar al menos válido una esperanza. Y eso es parte del servicio. Una de las cosas que se nos critica muchas veces a nosotros como iglesia es que nos hemos encerrado en las cuatro paredes y nos hemos vuelto muy personas de púlpito y de enseñar valores morales y de enseñar la ética cristiana, que es válido, es bueno, es lo que debe de ser, pero también debe de ir acompañado, y es muy fundamental que nosotros prediquemos con nuestros actos y con nuestra voluntad. No solamente hablar desde la esquina y decirle a las personas que se arrepientan, sino también llevarle un vaso de agua a las personas necesitadas. Es necesario que nosotros refresquemos ese llamado que Dios nos hace y podamos compartir con los más necesitados. De la misma forma que en algún momento de nuestra vida nosotros fuimos necesitados y el Señor Jesús compartió con nosotros sus riquezas en gloria para que nosotros seamos enriquecidos en la fe y en la vida que ahora tenemos. Dios les bendiga. Somos iglesia, somos Amisadai.